piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto. Cuán importante es vivir en lo secreto. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. Cuán importante es vivir en lo secreto. Puede sentarse en esta preciosa hora. Escuche bien. Hay algo que nosotros no hemos aprendido, es a vivir en lo secreto de Dios. Cuán importante es que usted y yo aprendamos a vivir en el secreto de Dios. David fue un hombre que aprendió a vivir en el secreto de Dios y entendió que solamente en el secreto de Dios podía obtener sabiduría. ¿Cuánta gente vive buscando sabiduría? ¿Cuántos brujos y hechiceros están hasta el día de hoy buscando el libro de la sabiduría? Pero el libro de la sabiduría se lo encuentra solamente en el secreto de Dios. Cuando estamos metidos en el secreto de Dios es donde vamos a encontrar la sabiduría de Dios. Y David aprendió algo, a meterse en el secreto de Dios. Porque cuando tú y yo nos metemos en el secreto de Dios, es cuando vamos a entender la realidad del asunto en la que estamos viviendo o en la que nos encontramos. En otras palabras, es donde yo voy a poderme descubrirme a sí mismo que mi vida no está realmente agradando al Dios que me hizo o al Dios que me llamó. Porque solamente en el secreto de Dios es donde voy a descubrir cuál es mi necesidad, cuál es el pecado en el que todavía estoy envuelto, en el pecado que todavía estoy dando cuenta. Por eso es que David dijo, el pecado está delante de mí todo el tiempo. ¿Qué está haciendo? Diga conmigo, reconociendo. Él está reconociendo que su pecado, o sea que el pecado está siempre acechándolo, siempre va a estar delante de él. Y dice, aún concibió el pecado. ¿Pero por qué dice David esta cosa? Porque él sabía que mientras estaba rodeado de este mundo, estaba envuelto en ¿qué? ¿Envuelto de qué? Siempre el pecado va a estar delante de ti. Siempre el pecado va a estar ahí. Pero tienes que entender que solamente el secreto de Dios es el que te va a alejar de ese pecado. Ahora, escucha bien por qué Dios llama a David y dice en su palabra que el corazón de David era como semejante al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué Dios dice que el corazón de David es conforme al corazón de Dios? Es muy sencillo. Porque era un hombre, aunque se volvió sanguinario, porque mató a mucha gente. David mató a mucha gente, derramó mucha sangre. Pero por encima de todo eso, Dios seguía diciendo que David tenía el corazón conforme al corazón de él. ¿Por qué? ¿Por qué sigue diciendo Dios esto? Sencillamente porque Dios sabía que en David había puesto un corazón, el cual, aunque iba y pecaba, se arrepentía de corazón. Aleluya. Hay gente que no lo hace de corazón, sino que lo hace de remordimiento. Y cuando lo hacemos de remordimiento no funciona.
todavía lo sigue negando. Le acabo de ver que lo está haciendo, o le acaban de ver que lo está haciendo, pero él dice que no lo está haciendo. No, yo no lo hice. Eso no es tener el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sabe? Yo admiro a David. Yo admiro a David desnudándose delante de Dios, sabiendo y conociendo David que Dios tenía todo el control de todas las cosas, que Dios conocía su pecado, que Dios conocía su problema, que Dios conocía sus debilidades. Por eso es que David siempre recurría al secreto de Dios, porque él sabía que, aleluya, ¿sabe lo que estaba pasando con David? David sabía y entendía que él no era un producto terminado todavía, y que la única forma de seguir adelante era buscando el secreto de Dios, para que Dios le perdonara su pecado y Dios lo restaurara y lo levantara de nuevo. Por eso la iglesia tiene que entender el día de hoy que Dios te está llamando a que vivas en el secreto de Él, que vivas en ese secreto. Y sabe, y el versículo 1 me llama la atención, porque dice, David empieza diciéndole: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra todas mis rebeliones. Oído, iglesia, David está implorando a Dios, diciéndole: borra todas mis rebeliones. Pero sabe, David es tan astuto y tan vivo, le va por donde podía traer la atención de Dios. ¿Por dónde empieza? No empieza negando. No empieza negando. ¿Sabe? Él empieza diciendo a Dios: ten piedad de mí, oh Dios. ¿Sabe lo que David le estaba diciendo a Dios? Yo estoy reconociendo que he pecado. Yo estoy reconociendo que te he fallado. Pero estoy recurriendo a donde puedo la atención. ¿Y sabe cuándo tú puedes llamar la atención de Dios? Dígale al que está a su lado: en lo secreto. En lo secreto. Ahí tú llamas la atención de Dios. Pero alguien que está todo orgulloso, sabiendo que pecó, entonces cree que hizo la gran cosa, cree que ganó el gran campeonato. No, usted no ha ganado nada, usted lo que ha perdido, aleluya. Simple y llanamente váyase al secreto de Dios y dígale: Señor, yo he pecado, como dijo David. Por eso es que David le dice: yo estoy recurriendo porque sé que tú eres grande en misericordia, yo sé que tú eres fiel, Señor, yo sé que tú te mantienes fiel. Por eso estoy recurriendo a ti, porque si no recurriera a otra cosa, tú tienes que saber que la fidelidad de Dios siempre se va a mantener a tu favor. Aleluya. Eso es algo que la iglesia debe entender, que la fidelidad de Dios siempre va a mantenerse a nuestro favor. Yo no sé a qué Dios le está hablando en esta mañana, pero Dios te dice: mi fidelidad se va a mantener siempre a tu favor, pero siempre y cuando tú reconozcas en lo secreto lo que hiciste o lo que has hecho. ¿Sabe? Verso 3 le dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ni siquiera David le está diciendo: mi pecado está siempre delante de ti. Si no, le dice: ¿delante de qué? De mí. O sea, es tremendo lo que David declara en esta mañana, en esta palabra. ¿Sabe lo que está diciendo? Mi pecado, yo ya sé que está delante de ti, pero también delante de mí. Hay gente que dice: no, es que Dios lo sabe. No, es que Dios sabe. Claro que Dios sabe, pero Dios está esperando que tú reconozcas. Dios espera que yo reconozca, porque Él ya lo sabe, que yo pequé contra Él. Pero Él espera mi reconocimiento.
Que yo le diga, Señor, reconozco mi pecado porque está delante de mí. Lo hice, te fallé, Padre. Aquí estoy arrepentido. Voy a los secretos de Dios y le digo, Dios, perdóname, perdóname. Y en el versículo 2, David le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En otras palabras, David estaba reconociendo que se había enredado tanto en el pecado, que había caído tanto en el pecado, que se sentía tan sucio, que se sentía de una manera extraordinariamente sucio y que no podía ni siquiera levantar su cabeza. Pero en medio de eso le está diciendo a Dios, Dios, lávame de mi pecado, límpiame de toda maldad. ¿Cuánta gente hay hoy en día que peca y no reconoce delante de Dios? Y sigue como que si nada pasó aquí. La gente que vive así es la gente que usted nunca la va a ver crecer. Y usted dirá, pastor, apóstol, ¿y cuál fue el pecado de David? El pecado de David fue haber puesto su mirada en la mujer que no debería ponerla. Ese fue el pecado de David. Puso su mirada en una mujer que no debió ponerla. Eso significa que usted que está aquí debe saber y esperar, debe saber esperar. Porque con la mujer que usted va a hacer su vida, no va a ser para 2 días, para siempre. No es para 2 días, es para siempre. Usted que está soltero, le estoy hablando de los solteros. Porque ya los casados no tenemos nada que ver en ese, no tenemos ver en ese entierro. Le estoy hablando a los solteros, aleluya. A los que están solteros, esperen en el Señor. No te apresures a tomar la mujer que aparece. David le pasó eso. ¿Saben por qué? Porque se descuidó del secreto de Dios. Se descuidó del secreto de Dios. Y cuando uno se descuida del secreto de Dios, agarra lo que le aparece por ahí. Ay, Dios mío. Yo no sé a quién Dios le está hablando esta mañana. Cuando uno se descuida del secreto de Dios, de estar en el secreto de Dios, agarra lo primero que aparece y no sabe esperar en el secreto. Usted no puede estar desligado del secreto de Dios. Usted tiene que mantenerse en el secreto de Dios para que Dios pueda visualizarle, hacerle visualizar a usted qué es lo que Dios tiene para su vida. ¿Y sabe qué pasa? Cuando nos descuidamos del secreto de Dios, caemos como cayó David. David se descuidó del secreto de Dios, se subió a la terraza de su casa y empezó a mirar para todos lados. Y de pronto por ahí estaba Betsabé estaba por ahí, Betsabé estaba por ahí. Se le ocurrió irse a bañar desnuda en el patio de su casa. O sea, teniendo baño, se le ocurrió ese día irse a bañar desnuda ahí en el patio de su casa. O sea, diciendo, déjenme parafrasear esto, déjenme ser feliz hoy día, aleluya, déjenme ser feliz. Eso es lo que estaba diciendo ella, déjenme ser feliz. Yo quiero ser feliz hoy haciendo esto, aleluya. ¿Sabe que a veces hay creyentes que usted lo ve deleitándose en el pecado? Y dice, no, pero déjenme mi vida quieta, no se metan en mi vida porque esta es mi vida. Y sabe, dice que cuando David se descuida del secreto de Dios, David va directamente a caer en la tentación. Cuando usted y yo nos descuidamos del secreto de Dios, vamos directamente a caer en la tentación. El diablo está esperándonos, acuérdese de esto. Mientras usted se descuide del secreto de Dios, Satanás lo está esperando para hacerlo caer. Pero usted tiene que levantarse. Usted no puede seguir así. Dígale al que está a su lado, no puede seguir así. No puede seguir
Dígale, levántate. Aleluya. Descuidándonos del secreto de Dios. Descuidándonos de estar en la presencia del Señor. Cuando se descuida la iglesia, Satanás viene y echa a perder todo lo que ya se había hecho. Es lo que pasa cuando usted va conduciendo un vehículo y usted se descuida cuando se da cuenta está montado detrás de otro vehículo o montado sobre la acera. O no pasa. ¿Verdad que sí pasa? Bueno, lo mismo pasa cuando descuidamos el secreto de Dios. Suceden cosas terribles. Amén. Pero dice, entonces, David está expresando una gran realidad. Y David sabe y entiende que lo único que lo puede llevar a una reconciliación con Dios es aceptando. Diga conmigo, aceptando. ¿Sabe qué tenía que aceptar David? Que él había pecado. O se lo voy a poner más directo. Que él se había descuidado del secreto con Dios. Cuando David reconoce esto, que se había descuidado el secreto con Dios, es que David alcanza a entender la dimensión del pecado en el que se encontraba. Pero cuando la gente no reconoce que se ha descuidado el secreto de Dios, una, dos, pues que la gente no reconoce la dimensión de su pecado, tres, la gente no reconoce, aleluya, que ha fallado, entonces significa que el punto 4 es donde aparece Satanás y empieza a hacer cosas contigo. Y empieza a trapear el piso contigo. Y te agarra de aquí para allá, de allá para acá y te hace caer. Ok, pero entonces, ¿qué debo entender? Que yo debo entender que mi pecado está deshonrando a Dios. Estamos acá, iglesia. ¿Qué es lo que usted debe entender? Que esa falla suya, ese descuido del secreto de Dios, ¿está qué? Deshonrando ¿a quién? A Dios. Porque todo el mundo que te ve allá afuera va a deshonrar a Dios por eso. Porque va a decir, mira mira esta, en la iglesia y acá en la calle haciendo lo que no debe hacer. ¿A quién deshonra? ¿A usted? No, usted y yo no somos deshonrados. Es Dios el deshonrado en esa parte. Amén. Porque debo ser, como soy aquí, debo ser allá afuera. Vivir una transparencia. Vivir algo real. No viva una vida ficticia. Aprenda a vivir una vida real. ¿Sabe? Cuando David se estaba acomodando, después de haber pecado, apareció Natán. Diga, apareció Natán. Y yo le voy a decir una cosa: cada que usted se descuide del secreto de Dios, le va a aparecer un profeta y le va a martillar. Amén. Va a aparecer un profeta y te va a decir, le fallaste a Dios. Pero a veces son tan caraduras que no, yo no lo hice, yo no fui. Cuando sí lo fue. Es importante vivir en el secreto de Dios. Amén. Es importante vivir en el secreto de Dios. Porque cuando yo vivo en el secreto de Dios, aprendo lo siguiente. Aprendo a honrar a Dios. Primero, aprendo a qué? A honrar a Dios. Segundo, viviendo en el secreto de Dios, aprendo a vivir como hijo de Dios. Tercero, viviendo en el secreto de Dios, aprendo a entender la dimensión que tiene Dios para bendecirme. Cuarto, viviendo en el secreto de Dios, aprendo, ¿sabe a qué? A ver las cosas de Dios como Dios las ve. Quinto, aprendo a tener el mismo
mismo corazón que Dios tiene, aleluya, entonces anhelo tenerlo yo. Por eso es que David, siempre Dios dice que David tenía el corazón de él conforme al corazón de Dios. Porque era un corazón que estaba anhelando las cosas de Dios primero. No anhelaba lo suyo. Por encima de lo que tú sientas. Escúcheme bien, iglesia. Y usted que me está viendo por el internet, usted tiene que saber una cosa, que cuando usted se mantiene en el secreto de Dios, usted es una persona que se va a mover conforme al deseo de Dios, no a su deseo de su corazón. Ay, Dios mío. Usted no se va a mover conforme a su deseo, sino conforme al deseo que está en el corazón de Dios. Por eso es que entonces se lo explico mejor. Cuando usted aprende a vivir en el secreto de Dios, usted aprende a caminar en lo sobrenatural de Dios. Usted aprende a caminar en la voluntad de Dios y no en la suya. Usted no busca su voluntad, usted busca ser la de Dios en todo tiempo y en todo momento, porque vive en el secreto de Dios. Y venga lo que venga, usted le dice, un momento, déjame ir al secreto de Dios primero. Ay, santo. Usted le dice, déjame ir al secreto de Dios primero. La jovencita dice, cuando le viene el jovencito y le dice, mira, yo quiero que tú seas mi novia. Y él dice, espérate un momento, déjame ir al secreto de Dios primero. No le va contestando sí, porque ella sabe que tiene que ir primero. ¿A dónde? Al secreto de Dios. Y viceversa. Eso es cuando usted vive en el secreto de Dios, metido en el secreto de Dios. ¿Qué más pasa cuando vivimos metidos en el secreto de Dios? Descubrimos, escuche bien, ay Dios mío, esto es tremendo. Descubrimos cómo ganar el favor de nuestro Dios. Iglesia, se lo voy a repetir. Descubrimos cómo ganar ese favor de Dios. Estamos metidos en el secreto de Dios. Es cuando aprendemos a caminar en el Señor. Ya no camino como yo quiero, ahora camino como Dios quiere. Ahora, cuando yo estoy metido en el secreto de Dios, entonces yo ya no me visto como yo quiero, como a mí me ha gustado, sino como a Dios le gusta que yo vista, como a Dios le gusta que yo viva. Así voy a vivir, como a Dios le agrada. De esa manera es como yo voy a hacerlo, porque estoy metido en el secreto de Dios y he descubierto cómo agradar a mi Señor, porque estoy metido en el secreto. Pero cuando tú te sales del secreto de Dios, te olvidas cómo agradar al Señor. Te agradas a sí mismo. Te agradas a sí mismo. Apóstol, ¿y cómo descubro que la persona anda o no anda en el secreto de Dios? Mírale su caminar. Mírale su actuar. Mira su forma de ver las cosas. Mira su forma de ver las cosas. Cuando tú lo empieces a verlo así, a mirarlo, entonces te vas a dar cuenta que se salió del secreto de Dios. Porque cuando tú le hablas de hacer algo para Dios, lo primero que pone pretexto. Cuando tú le dices, aleluya, que hay que hacer algo para Dios, entonces saca pretexto. Y la respuesta es, ¿y cómo lo vamos a hacer? Esa, pastora, esa es la respuesta de una persona que no anda en el secreto de Dios. Porque cuando la gente anda en el secreto de Dios, cuando usted le baja la revelación, él dice, eso va porque va. Esa gente que anda caminando en el secreto de Dios,
que sabe que lo que Dios promete lo cumple. Sabe que lo que Dios dijo que lo va a hacer, lo hace. Sabe que si Dios dijo que iba a transportar una montaña al otro lado, Dios lo hace, aleluya. Esa es la gente que vive en el secreto de Dios. La gente que vive en el secreto de Dios no está dudando de lo que Dios va a hacer, no está dudando de nada, no está apresurado. Gente que quiere vivir en el secreto de Dios, pero usted lo ve desesperado. Ay, es que me dijeron que Dios iba a hacer esto, pero todavía no se ha dado, porque para que te desesperas. Las chavas que no han aprendido a vivir en el secreto de Dios andan desesperadas. 13, 14, 15 años, 12 años, ya me quiero ir con novio, con marido. Andan desesperadas porque no han aprendido a vivir en el secreto de Dios. Lo primero que están pensando es el novio en vez de pensar en el secreto de Dios. ¿Sabe una cosa? Y te tengo noticia. Cuando tú te metes en el secreto de Dios, entonces tú descubres qué es lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Cuando usted se mete en el secreto de Dios, usted descubre qué Dios tiene para usted. Ahí es donde usted va a descubrir qué es lo que Dios tiene para su vida. Pero mientras usted no se mete en el secreto de Dios, jamás podrá descubrir qué Dios tiene para su vida. Y sabe, verso 6, que esto es lo que me encanta de todo este pasaje, de todos estos pasajes, más que me encanta es este. Dice, tú amas la verdad, el versículo 6, en lo íntimo. ¿Dónde ama Dios la verdad? Es decir, que cuando tú estés en la intimidad con Él, dile la verdad a Dios, no le estés mintiendo, que Dios sabe todo lo que tú estás pensando. Entonces vienes y lo quieres engañar a Dios y decirle, no, Señor, mira, yo sí voy a hacer tu voluntad y esto, pero ayúdame, dame esto, dame aquello. Cuando Dios sabe lo que estás pensando, Dios está escuchando lo que estás hablando, pero Dios sabe lo que estás pensando. Y Dios sabe que lo que tú estás hablando no es lo que tú estás pensando. Ay, Señor. Tremendo. Dios sabe que lo que tú estás hablando no es lo que estás pensando. Pastor, ¿usted no se ha dado cuenta que a veces la gente viene a consejería donde usted y él está hablándole una cosa pero está pensando otra? ¿Y por qué descubro que está pensando otra? Porque el consejo que yo le di no lo hizo, fue hacer otra cosa, fue hacer lo que él estaba pensando hacer. Lo que ya su corazón había pensado o lo que ya traía estructurado. Se estructuró para venir. Entonces cuando ya están de novio, entonces recién vienen a pedirle consejería al pastor. Hello. ¿Hay alguien aquí todavía o me quedé solo en esta iglesia? Dice, cuando ya están de novio es que vienen, pero no vienen a pedir un consejo. Porque eso ya no es pedir consejo. Eso ya es para que te acepten lo que tú ya hiciste. Eso no es venir a pedir consejo. Eso ya es que me acepten lo que yo ya hice, porque yo ya me estructuré en eso. Eso está pasando hoy en día en la iglesia. Si ya te enredaste, ya ¿qué consejo más puedes pedir? Tu deber era, antes de aceptarle a ese muchacho, correr al secreto de Dios y correr donde tu pastor y decirle, pastores, mire, aquel me anda pretendiendo, o aquella, o qué sé yo. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Quién me aconseja? Pero ya cuando tú ya lo hiciste,
¿para qué tú vas a pedir consejo si ya lo hiciste? Ya está hecho. Ya está hecho. El consejo se pide antes, no después. Estamos aprendiendo algo. Estamos aprendiendo algo, iglesia. El consejo se pide antes, no después. Porque ya después no sirve. El consejo sirve antes, no después. Qué tremendo. Entonces imagínense. Y dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Por qué tengo que ir a Dios con la verdad? Porque cuando yo mantengo intimidad con Dios y en ese secreto de Dios, aleluya, Dios me hace entender sabiduría. En otras palabras, Dios da la dirección que tú necesitas. Pero cuando tú le vas con la verdad, Dios, no con la mentira. Aleluya. Gente que usted lo ve y le dice a Dios, ah, no, yo soy humilde, pero lo está hablando. No es que lo tiene por dentro. Ay, santo. Amén. Él habla de humildad, pero no la tiene. Lo que tiene es otra cosa, pero no tiene humildad. No tiene sencillez, pero no la tiene. Amén. Y en los secretos de Dios, no solamente encontramos o comprendemos cuál es la sabiduría de Dios, sino que descubrimos, escuche bien, cómo ir de triunfo en triunfo y de poder en poder. Yo descubro en el secreto de Dios cómo llevar una vida sana delante del Señor. David en el verso 7 le dice al Señor, ¿sabe lo que le dice David al Señor? Después que entiende, después que comprende la sabiduría, él le dice a Dios, entonces necesito que me purifiques ahora. Lo está leyendo. Le dice, necesito que me purifiques ahora, Señor. Algo más le dice David a Dios aquí. David se está desnudando delante del Señor. Por eso le dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. En otras palabras, David le está diciendo, yo estoy reconociendo que este pecado me ha quitado el gozo, me ha quitado la paz, me ha quitado la alegría. Porque si usted sigue leyendo, David le dice que le haga sentir alegría, que le haga sentir gozo. En otras palabras, significa que cuando tú pierdes el secreto de Dios, se va a perder aún tu alegría, tu gozo y todo lo que tú tenías se va a perder. Porque ahí lo dice. David le está diciendo, lávame y seré más blanco, hazme oír gozo y alegría. O sea, David no lo tenía. Aleluya. Y les digo, aún mis huesos se han abatido por yo perder tu secreto, Señor. Mis huesos se han abatido. Mis huesos ya no están lo mismo. Yo me imagino a David sintiendo que sus huesos le dolían, sintiendo, ¿sabe lo que pasa cuando la gente se abre del secreto de Dios? Entonces le vienen enfermedades, le vienen un montón de cosas, le viene calamidad, le viene escasez, aleluya. Y siempre entonces empieza a vivir como una persona pidiendo limosna. Pero déjame decirte una cosa, que cuando tú y yo nos mantenemos en el secreto de Dios, tenemos la abundancia de Dios en nuestra vida, en todas las áreas, en todas las áreas de nuestra vida hay abundancia de paz, de alegría, de gozo, de contentamiento, aleluya. Santo es el Señor. Y entonces dice claramente, David le sigue diciendo al Señor, esconde tu rostro de mis pecados, Señor, para que puedas borrar todas mis maldades que yo he hecho. David reconociendo lo que había hecho. Cuando reconocemos es porque volvemos al secreto de Dios. Y cuando volvemos al secreto de Dios, entonces le decimos a Dios,
¿Sabe qué le decimos a Dios? Verso 10. ¿Qué le decimos a Dios? ¿Qué le decimos a Dios? ¿Qué le decimos a Dios? ¿Qué le puedes decir a Dios en esta mañana? ¿Qué le puedes decir a Dios tú en esta mañana? Aleluya. Conforme a ese versículo 10, aleluya, de Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Escucha bien esto. Dios está esperando que alguien reconozca su pecado y que alguien le pida a Dios que le diga: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea, oh Dios, un corazón ¿qué? Limpio. Es lo que David le está diciendo. En otras palabras, David sabía que hasta su corazón se había manchado. Wow. Cuando nos apartamos del secreto de Dios, cuántas cosas nos suceden. Amén. Cuando nos apartamos de Dios, cuántas cosas nos suceden. Y una de ellas es que el corazón ¿qué? Se mancha. Ya el corazón no está limpio, Dios. Amén. Ya el corazón no está limpio. Si David le está diciendo a Dios: crea en mí un corazón ¿qué? Porque él sabía que su corazón estaba sucio. Cuando la gente se aparta del secreto de Dios, aún su corazón ¿qué pasa? Se ensucia. Y tenemos que decirle a Dios que cree un corazón ¿qué? Limpio. Y renueve un espíritu recto de nosotros. Escuche bien esto. Cuando dice y renueve, ven acá, iglesia. Cuando dice y renueve un espíritu recto dentro de mí, ¿sabe qué estaba diciendo David? Es que hasta mi espíritu se torció. Hasta mi espíritu está torcido y necesita ser renovado. ¿Cuántas cosas suceden cuando nos apartamos del secreto de Dios? Aún nuestro espíritu se tuerce. Aún nuestro espíritu toma otro rumbo. Porque ya mi espíritu ya no se el espíritu de Dios. Aleluya. Hasta perdió el hablar en lengua, perdió todo. Porque ya no queda nada. Ya se acabó. Se acabó completamente. Ya usted no ve esa misma persona que antes se paraba aquí y cuando se paraba aquí hacía temblar este lugar. No, ya no pasa nada. Sube acá y como que subió cualquiera. Ya no sucede nada en esa persona. Porque ya subió y él está dándose cuenta que eso está pasando. Él se da cuenta. Esa persona se da cuenta que eso está sucediendo en su espíritu, pero no quiere reconocer que su espíritu se torció. Aleluya. Quiero ir concluyendo. ¿Y sabe lo que dice? Verso 11. Él sabía que algo iba a pasar por dejar el secreto de Dios. ¿Qué sabía David que le iba a pasar? Por dejar el secreto de Dios. Primero, ¿qué iba a pasar? Según el versículo 11, David sabía que Dios lo iba a echar delante de su presencia. Santo, poderoso Dios. David sabía que lo iban a echar fuera. Por eso le está diciendo: no me eches delante de ti. ¿Qué es lo que está pasando? Ya sabiendo que iba a ser echado de la presencia de Dios. En otras palabras, ¿sabe lo que significa esto? Es que ni su oración iba a llegar a la presencia del Señor. O sea que el favor de Dios se acababa para con David en esos momentos. Se acababa. Por eso él está diciendo, ¿sabe qué le dice?
le dice claramente: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué terrible es cuando a un creyente, por haberse apartado o alejado del secreto de Dios, le he quitado el Santo Espíritu de Dios. Usted se siente solo, cabizbajo, no sabe qué hacer, se siente la peor basura en esos momentos, se siente tan mal y usted dice: wow, pero ¿qué me está pasando? Sucediendo, aleluya. Antes yo cantaba más gozoso, antes tenía más ganas de ir a la casa del Señor, pero ahora ya no siento esos mismos deseos, aleluya. Sencillo, porque el Santo Espíritu de Dios fue quitado. Y cuando el Santo Espíritu de Dios es quitado de la vida de una persona, esa persona se queda sin ánimo de hacer nada. ¿Usted no ha visto a la gente que no le gusta trabajar? La gente que no le gusta trabajar, lo que le gusta es dormir y ver televisión. Eso es lo que le encanta: dormir y ver televisión y levantarse a comer. Comen, pero de más. ¿Me entiendes? Porque le gusta eso, no le gusta trabajar. Entonces, así le pasa a una persona cuando le he quitado el Santo Espíritu de Dios. Amén. Que Dios no nos quite su Santo Espíritu. Que Dios no nos quite su Santo Espíritu. Entonces, y miren lo que dice, verso 12. ¿Qué más había perdido David? ¿Y qué más puede perder usted si se aparta de los secretos? ¿Ah? Aún la salvación. Ya no sentía gozo en la salvación. David ya no estaba sintiendo gozo en la salvación por haberse alejado del secreto de Dios. Y él está pidiendo a Dios: devuélveme el gozo de tu salvación, Señor, porque ya no lo siento, ya no lo tengo. En otras palabras, David está diciendo: ya no siento el gozo de tu salvación, ya no siento tu presencia, ya no siento nada, Señor. Estoy acabando en la ruina, pero necesito levantarme. Alguien necesita levantarse. Aleluya. Y entonces imagínense lo que Dios le sigue diciendo. David le sigue diciendo a Dios: y un espíritu noble me sustente, porque ya mi espíritu no está noble. Ya mi espíritu no está noble. Un espíritu noble me sustente. Un espíritu noble me sustente. Dios. Entonces, dice David: porque después que me devuelvas todo esto, ¿qué dice el siguiente versículo? ¿Qué va a hacer David? Señor, si tú me devuelves todo esto a mí, ¿sabe qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Que entonces yo voy a poder ¿qué? ¿Qué vas a poder hacer? ¿Qué vas a poder hacer? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores que se conviertan a ti, Señor. ¿Sabe qué es lo que está diciendo David en todo esto? Es yo me apartaré del pecado y yo le enseñaré a la gente a no pecar, a que salgan del pecado para que te miren a ti, porque en ti hay misericordia, en ti hay misericordia, Señor. En ti encontramos el gozo, en ti encontramos la paz que necesitamos. Aleluya. Y sabe, dice que los pecadores conozcan tu salvación. Yo, por apartarme de tu secreto, me olvidé por un momento de tu salvación, Señor. El pecado sacó todo eso de mí, pero hoy tu fidelidad la ha vuelto a poner, Señor.
tu fidelidad la ha vuelto a poner, Señor. Yo no sé en esta mañana que tú tengas que decirle a Dios, pero Dios te dice, yo tengo fidelidad para contigo. Yo tengo fidelidad para contigo. Es la fidelidad de Dios la que nos hace mantener con vida. Es la fidelidad de Dios la que hace que nuestras vidas sean diferentes. Es la fidelidad de Dios la que hace que podamos